Yo soy Alfonso Herrera Orendain, nacido aquí en Guadalajara. Nací de 1930, de modo que tengo mis floridos 90 años de edad. 90 años de edad que los he vivido, gracias a Dios, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, definitivamente. Les digo, miren, nunca se acuesten sin un sueño ni se levanten sin un motivo. Hay que tener un motivo. Y a esta edad tengo todavía sueños y tengo motivos para levantarme. Por eso estoy aquí trabajando con mucho entusiasmo y con un cariño especial, sobre todo a Sausa. Sausa para mí es el recuerdo que llevo permanentemente de una empresa muy diferente a todas, que era una empresa de una gran unión entre todo su personal, de un gran cariño realmente por la marca, de unas vivencias fenomenales realmente que tuve, evidentemente, de un convivio en ese tiempo con todos los gobiernos, definitivamente, porque dábamos cócteles a todos los gobiernos, dábamos cócteles a todos los sindicatos, definitivamente. Yo me tocaba mucho ver esas cosas y todo. Entonces llevamos una convivencia fuerte. Asistí a la mayoría de los congresos que se tenía el gobierno directamente con los 13 tesoreros y los 13 administradores fiscales y los 32 tesoreros. Asistíamos allí, convivíamos con todo lo que es el gobierno, definitivamente. Teníamos una amistad tremenda, no solamente con el gobierno, sino con todos los sindicatos, con todas esas cositas. Como que todas esas puras vivencias y todas al lado de Javier Sausa, al lado de Javier Sausa. Entonces convivíamos mucho tiempo, casi 4 o 6 horas diarias realmente con él, toda la cosa y todo, pero era un hombre de mucho empuje, de llevar su botellita cuando íbamos a todos los restaurantes que íbamos por todas partes. Recorrimos Japón, recorrimos Europa, recorrimos todas partes ahí con él, yo lo recorrí con él todo, y siempre llevaba su botellita realmente para... Pero lo que más me llamaba la atención, que cuando estábamos en México, en restaurantes y todas esas cosas ahí, San Angelino y todo eso ahí, cuando veía una persona que estaba tomando otro tequila, se levantaba él realmente con sus botellitas que llevaba ahí, José, y se las daba personalmente para probar. ¿Quién hace ahora eso? ¿Qué ejecutivo hace eso? Nadie. Ya que estuve en Domecq como director allí, como 2 años y medio, casi 3 años. Entonces resulta que me dice Antonio Ariza, oye, ¿sabes qué? Me gustaría nosotros comprar una fabriquita. Le dije, oye, ¿por qué no compramos? ¿Por qué no compramos Sausa? Dice, ¿qué se vende? Y no, yo soy muy amigo de Javier, muy amigo de Javier. Sé toda la historia de Javier, de sus hijos, de todo. Ok. Dice, pero la empresa se vende, pero no quiero un americano ni nada. Yo quiero que sean mexicanos los que trabajen aquí con la empresa. Y resulta de que, pues, me conecté con Domecq, todo, con Antonio. Le dije, oye, pues, ¿qué hacemos? Dijo, no. Pues no, que no quieren venderla con los españoles. Bueno, entonces me dice Javier Sausa, pues yo te la vendo a ti y tú la vendes aquí la cosa ahí todo. Pues aquí tengo yo un recuerdo que lo guardo con mucho cariño. Operación de Tequila Sausa. Y en ella está, con fecha, julio de 74. Tengo aquí el escrito, firmado también por don Javier Sausa, en la cual dice: es propósito de los suscritos, y así lo hacen constar, que el señor Francisco Javier Sausa Mora venda Alfonso Herrera Orendain, Rafael Guerrero Villalobos Camacho y Antonio Ariza Cañadilla, que por sí y como representantes de un grupo de inversionistas que señalarán en su oportunidad, quienes tienen la misma intención de comprar todas las acciones liberadas de Tequila Sausa S.A.C.B. ¿Por qué se hizo esto? Porque yo me puse en contacto con los principales mayoristas, como son los Gascón, como varias personas ahí muy importantes de México, que tenían muchas tiendas y todo eso, ¿no? Para que darles un pequeño grupo, un pequeño
cantidad de acciones hacia ellos. Te hablo de muy poquitos, menos del 5% de acciones se distribuyó entre ellos, con el fin de que se creara más, pues, más ganas de trabajar estos inversionistas, ¿verdad? Y así fue como se hizo la compañía. Aquí tenemos aquí ya toda la firma ya de Francisco Javier Sousa, de Alfonso Herrera, de Rafael Villalobos y de Antonio Ariza. Pues ya que se hizo la operación de Sousa, me dice Antonio Ariza, ¿quieres irte para tu tierra, para Guadalajara? Pues, sí. Y me vine para acá, me vine como director general y como consejero delegado. Pues, sí, me vine aquí. Y para esto empezamos ya una amistad tremenda más, porque teníamos a veces más de 6 o 7, 8 horas diarias de convivir con él. Mi despacho estaba pegadito al de él, exactamente con él. Javier tenía un trato, como les decía yo, único definitivamente. Yo les decía, y grábense estas palabras, definitivamente les decía a toda la gente. El tequila tiene un nombre, y ese nombre tiene un hombre, Francisco Javier Sousa, definitivamente. Él realmente, lo que me admiraba mucho es que, a pesar de ser el hombre de mucha lucha, de mucha fuerza, mucha decisión y todo, siempre me hacía caso en algunas cosas. Siempre yo trataba de alejarlo, definitivamente eso. Tanto de cuando se bebía mucho, o se veía poco, lo que sea, pero siempre yo cuidaba mucho eso. El secreto de estar en las reuniones siendo ejecutivo de una empresa tequilera o de una empresa de vinos y licores es saber dónde dejar la bebida. ¿Cómo que es dónde dejar la bebida? Sí, siempre dejaba la bebida, uno iba y la dejaba en una parte, en una maceta, lo que sea, una cosa así, la tiraba, cosa así, y se la llenaron otra vez y la llenaron otra vez. Y así yo cuidaba, sí, eso sí cuidaba a Javier sobre esas cosas. Pero él aceptaba, no era que déjame hacer lo que yo, no, realmente eso sí, yo le agradecía mucho. Ya después fue la operación realmente, de que cuando ya Javier Sousa ya estaba mayor de edad y todas esas cosas y todo, pues empezó con enfermedades y todo eso ahí y todo, y no quería él que lo viera ya nadie. Él dijo, yo quiero que me vean como era al principio, con una lucha, con una fuerza tremenda, cosas y todo, ¿verdad? Y no dejaba ver a nadie. Oye, ¿no quieres ver a Antonio Ariza? ¿No quieres ver a Gutiérrez Prieto? ¿No quieres ver a Lalo Gascón? No quiero ver a nadie. Quiero que me conserven en su mente como era yo al principio, como era yo. Y para no hacerla larga, ya antes de morir yo todo el tiempo estaba con él, ahí en su sillón, realmente, ahí en la calle de La Paz, en su casa, y ya no hablaba ni nada, sino simplemente me agarraba la mano y por horas me decía así, nomás me hacía así. Y así fue cuando murió. Como un gran recuerdo que tengo de Javier Sousa es este cristal que lo tengo aquí en mi despacho, que dice aquí un agave y está nombre de Sousa y abajo dice Alfonso Herrera Orendain. Y en esto que me lo regaló también, en este también cristal que me dio aquí, me dice: Alfonso, esta pieza cuyo emblema es el agave, noble y fiel amigo nuestro desde hace 120 años, tiene como único propósito decirte amigo. Fue elaborado en cristal porque nuestra amistad y gran estimación es limpia y transparente. La base es de mármol porque el principio en que se finca nuestra gran amistad es fuerte
y se le puso luz, porque esta iluminará por siempre nuestra gran amistad.